This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Sentirse bien es más simple de lo que crees. No es necesario abrumarse. Pequeñas acciones cotidianas hacen la diferencia. Y Macarena Morales sabe cómo ayudarte. Comienza Bienestar, el podcast en CNN Chile Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de nuestro querido podcast Bienestar, este espacio, esta comunidad que crece cada día con un solo objetivo, el poder entregar herramientas para tener una mejor vida. Y sabemos que el bienestar pasa por múltiples pilares y uno de ellos es la alimentación. Sabemos también que la alimentación y la vida moderna ha elevado, al menos en Chile, bueno, y en buena parte del mundo también, los índices de sobrepeso y obesidad, que es ya hoy una enfermedad en sí misma, pero además detonante de otras enfermedades no transmisible, hoy la principal causa de muerte en Chile y en buena parte del mundo. Es una pandemia que tenemos que trabajar, pero además hay otra preocupación, es que nosotros en la búsqueda de algunas soluciones estamos llegando, por ejemplo, a las redes sociales y siguiendo un consejo, no sé, esta dieta en 21 días, que hay que dejar la leche, que es buena, que hay que aumentar la proteína, que no, que la creatina, etcétera, y estamos alejándonos de la ciencia. No estoy, por favor, diciendo que todo el contenido que circula en redes sociales no es el apropiado, pero tenemos que tener certeza de que aquellas decisiones que tomamos de la mano de nuestra salud tienen que tener una base en la ciencia, porque la desinformación se combate justamente con eso, con ciencia, y para eso es que es muy importante reunirse y reunirnos, y he tenido la suerte de conocer un espacio de reunión de líderes mundiales en torno a la nutrición y que van a tener por primera vez una patita en nuestro país. Estoy hablando de este congreso, de CIAN, el Congreso Internacional de Avances en Nutrición, es el número 13, pero que esta vez también tiene a nuestro país como protagonista. Sin más, vamos a hablar del congreso, de la información que se va a generar ahí, pero también queremos hablar de esto que tanto nos gusta, que es la nutrición. Y saludo ha llegado, ¿cierto?, desde Perú ya a Chile, Youmi Paz Olivas, ella es doctora en nutrición y alimentos y quien también, por supuesto, es parte relevante de este congreso. Un gusto saludarte, un gusto conocerte también, Youmi. Igual ¿Cómo forma, estás? Macarena, muy bien, un gusto estar acá en Chile para poder justamente propiciar un evento educativo que es muy importante, ¿no? Como tú bien iniciaste, es muy importante saber informarnos y buscar la base adecuada de dónde sacar esa información. Hay mucha información en las redes, hoy tenemos la inteligencia artificial, claro, pero sabemos que hay un sesgo de error en temas de nutrición y salud. En inteligencia artificial, más de un 40%. 40%, o sea, entonces hay que tener mucho cuidado porque no solamente implica un conocimiento, sino que repercute en la vida de las personas. Entonces, de ahí se debe tomar conciencia en el tema de capacitación, de educación, que es básico y especialmente nosotros, los profesionales de la salud, debemos estar en constante capacitación, viendo las últimas tendencias, porque la ciencia no es estática, la ciencia cambia y es importante actualizarse y es por eso que nosotros realizamos año tras año este Congreso Internacional de Avances en Nutrición. Como tú bien dijiste, estamos en el 13º Congreso, donde hemos reunido a muchos ponentes internacionales. Hoy en día tenemos una red bastante sólida de académicos, investigadores muy reconocidos a nivel mundial. Hemos invitado también a muchos investigadores chilenos, hemos tenido el gusto de tenerlos en nuestro país y para nosotros pues es un reto bastante importante iniciar este recorrido en Chile, ¿no? Entonces, porque hemos estado en Perú más de 10 años y yo creo que es una oportunidad de poder compartir estos conocimientos. Y llegó el momento de internacionalizarse también, porque esta pandemia, yo hablo de la pandemia de la obesidad, pero sin embargo de la malnutrición, y la malnutrición, es que nosotros somos un segmento muy experto. La malnutrición, les recuerdo, se da en 3 formas: por exceso, carencia, ¿cierto?, por falta o carencia de nutriente. La malnutrición es un problema que aqueja de distintas formas a todos los lugares del mundo. Y poner a la ciencia a disposición parece siempre una buena idea. Es una doble carga que yo creo que no estamos ajenos a tener los problemas de sobrepeso, de obesidad, de desnutrición. En mi país todavía existe desnutrición, ¿no? Estamos con un 12%, entonces ahí donde justamente
cobra mucha importancia el consumo de proteínas, ¿no? Entonces, que hoy en día se tejen muchos mitos, Claro. muchos mitos alrededor de los alimentos, y no hay alimento malo, sino mal consumido, es decir, la ración. Es muy importante la ración, es la dosificación que se debe consumir de cada grupo de alimentos y la variedad. En la variedad, en la diversidad, en el equilibrio, vas a hacer que tu organismo goce de todos los nutrientes claves para lograr un óptimo desarrollo. Es que yo te conté que te voy a preguntar mucho sobre nutrición, No, que uno de los temas que también, ¿cierto?, nos apasiona mucho, porque también hay mucho mito detrás. Pero quiero acotar la conversación también al Congreso. Estaba revisando, vienen efectivamente especialistas de distintos lugares del mundo, de Perú, de Chile, también España, Estados Unidos, y bueno, y así Uruguay, etcétera. ¿Cuál es el foco principal de este encuentro que hoy también tiene a nuestro país como parte de este escenario, donde esperamos no sea la primera, sino que para el 14 y el 15 y todos los que vengan se siga ampliando esta red? Porque finalmente cuando el fin es la salud, la verdad que podemos todos ponernos detrás de ese objetivo. No, el objetivo principal es poder compartir esos conocimientos llamémosle de última, ¿no? Entonces, de como Claro. que de la ciencia actual, para poder justamente reunir a los profesionales que están inmersos en esta lucha para poder justamente frenar muchos frentes de malnutrición. Y es por eso que hemos querido también sumar a nuestro país vecino, que es Chile, para que conjunto con los profesionales que tienen acá en este país podamos seguir, ¿no?, solidificando esta base de información y poder llegar a muchos más lugares, ¿no? Entonces, y no solamente es de forma presencial, de repente pueden asistir de forma remota, claro. remota, virtual, entonces porque lo vamos a transmitir a través del Facebook de La Buena Nutrición, que es una plataforma donde hemos compartido mucha información científica. Tenemos una página de La Buena Nutrición, ahí se dan artículos donde a veces uno de repente no Voy a sabe buscar para dónde seguirlo al tiro. Claro que sí, donde no sabe dónde buscar información adecuada, y yo creo que es una gran alternativa para poder tener de repente información práctica y que sea adecuado y que tenga una base sólida, que es lo principal, ¿no? Entonces, es importante informarnos adecuadamente, es importante buscar información sólida y que los profesionales de la salud que nosotros nos basamos o nos llevamos, o básicamente estamos inmersos en todo este mundo de la salud, pero debemos concientizarnos a que no solamente está en las redes la información científica, porque no creas que no todos los profesionales buscan una información sólida, de repente por la rapidez o o por desconocimiento también. Entonces queremos dar todas las herramientas necesarias para que puedan ir buscando adecuadamente y compartir con sus pacientes, ¿no? Entonces, en el caso de los profesionales de la salud, y por eso que creamos esta herramienta de la página, para que no solamente los profesionales de la salud, sino toda la población que quiera saber algo de nutrición, quiera mejorar su alimentación, quiera de repente hacerse un diagnóstico precoz, saber si estoy con sobrepeso o estoy normal, entonces tenga ahí la herramienta necesaria para poder justamente hacerse su propio diagnóstico. No, está la plataforma buenísima, La Buena Nutrición, y ahí también aparece justamente este congreso. Nosotros estamos grabando esta conversación porque lo lindo de los videopodcasts es que tienen larga duración. Por lo tanto, esta conversación va a seguir vigente, pero sí les vamos a contar que estamos grabando en la antesala del 26 de septiembre, que empieza aquí en Chile en la tarde, este congreso, que luego tiene sede en Lima, después hay una sesión virtual y otra en el Cusco. ¿Qué es lo que va a ocurrir en Santiago de Chile? Claro que sí. Estamos iniciando este 26 de septiembre en la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina. Justamente estamos congregando a más de 500 personas para que puedan asistir, profesionales de la salud. Eso es un reto bastante grande, por los cuales también, si sale antes este podcast, pues van a poder escuchar. Sí, claro que sí. Sí. Se va a liberar. Claro que sí. Entonces están cordialmente invitados, se pueden inscribir en La Buena Nutrición, www.labuenanutrición, todos los profesionales de la salud que quieran asistir a este congreso de forma presencial.
Si no pudiesen asistir de forma presencial, se va a transmitir a través del Facebook de la Buena Nutrición, pero es muy importante realizar el pretest y el posttest, ¿no? Entonces es un examen, llamémoslo así, para poder justamente evaluar cuánto ha cambiado su conocimiento desde que inició el Congreso y al final del Congreso. Y para que puedan justamente tener el certificado de la como curso de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y también va a valer como un crédito académico por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón de allá de Perú. Ay, mira qué bien, ¿eh? Sí, Cómo también se entonces, interlazan ahí. Son más de en la 16 academia. horas académicas que tiene este congreso, y lo cual justamente lo estamos compartiendo de forma presencial en Chile. Hemos querido iniciar en este país para poder justamente hacer ese compartir de conocimientos entre profesionales y darles la oportunidad de hacer todas las preguntas necesarias a los profesionales que asistan al Congreso, a estos especialistas que vienen de distintos lugares del mundo. Viene la doctora Silvia Scott, que es nutricionista muy reconocida entre nuestro medio. Ella ha escrito uno de los libros, llamémoslo así, la Biblia de la nutrición, que vendría a ser el libro de Krauss, ¿no? Entonces es una doctora muy calificada, además de todos los demás que están asistiendo el día de hoy, pero yo creo que es un gran honor tenerla con nosotros, porque prácticamente pues inició la Biblia de la nutrición para todos los nutricionistas. ¿Y va a estar en Chile? Va a estar en Chile. El viernes en la tarde, entonces. La vamos a tener el día viernes en la tarde, ¿no? Pero tremendo, sabes que el viernes yo estoy revisando el programa, está en la página de La Buena Nutrición, también en las distintas canales de bienestar se los vamos a hacer saber. Yo estoy tratando de también mover mi agenda, a pesar de que yo no soy especialista del área de la salud, sí me he involucrado mucho en esto de la divulgación y poder ser este puente que llevan estas herramientas a otros, porque es tan necesario poder hablar con base científica y poder poner a disposición de toda la audiencia contenido de alta calidad. Así es. Porque sabemos que las redes sociales muchas veces en un reel, e insisto, no estoy satanizando porque yo también hago reel a veces, ustedes me jugarán porque soy un poco más antigua, no me quedarán tan bien, pero trato de poder compartir información que tenga una base científica y que lo único que busca es entregar herramientas para poder estar mejor y salir de una situación muy compleja. Y ahí quiero llevarte a un tema que los convoca también, que tiene que ver con esta crisis de salud. No quiero decir que está todo mal, pero aumentan, al menos en Chile, significativamente la tasa de obesidad y de sobrepeso y todas las consecuencias que eso trae. ¿Cuál es el panorama que ves tú y cuál es la realidad que enfrenta también el Perú? Bueno, en Perú no estamos ajenos a este problema ya de salud pública, claro, porque en mayores de 15 años, casi de 10 personas, 5 tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Entonces yo creo que este problema no solamente va a causar daño en la salud, sino también va a tener un incremento económico, ¿no? Entonces, porque obviamente se ha visto que para el 2035 aproximadamente puede costar, ¿no? Este problema de salud pública como 4 billones. Entonces yo creo que invertir en el tema de prevención es muy importante. El tema de educación en nutrición es indispensable. No sé si sucede esto en Chile, pero en mi país todavía no contamos con especialistas en nutrición a nivel de todo el Perú. O sea, somos 9.000 nutricionistas. Concentrados la mayoría en Lima, ¿no? Se concentran en Lima, ¿no? Entonces acá también es incentivar, ¿no? De repente el trabajo de estos profesionales en las áreas rurales. Yo diría incentivar a que pueda existir un nutricionista por cada UGEL, que quiere decir en el nivel de educación, ¿no? Que debería existir, porque si nosotros empezamos educando a los niños desde etapas tempranas, hablamos de 5 o 6 años, que haya en cada colegio, sería lo ideal, un especialista en nutrición, entonces vamos a lograr prevenir muchas enfermedades, como tú bien dijiste, no transmisibles, ¿no? Entonces, entre ellos está la diabetes, que hoy día está creciendo cada vez más. Ya más temprana edad. Exacto, problemas de dislipidemia, colesterol, triglicérido alto. Incluso algunos tipos de cánceres. Exactamente, tipo de cáncer, ¿no? Entonces, el tema del sobrepeso y la obesidad no duele, pero sí jala muchas enfermedades y puede llegar incluso hasta el cáncer, y con ello te puede llevar hasta la muerte. Yo creo que es tomar conciencia que la educación en nutrición es básico e indispensable para poder mejorar la calidad de vida de las personas y también disminuir
incremento económico en un país, ¿no? Estamos conversando con Youmi Paz Olivas, ella es doctora en nutrición y alimentos, todo esto en el contexto del Congreso Internacional de Avances en Nutrición, que va a tener también una patita en nuestro país, y estamos hablando justamente de esto tan complejo. De acuerdo a tu diagnóstico, y entiendo que en Perú pasa un poquito similar a Chile, creo que efectivamente me contabas que la desnutrición sigue siendo todavía un problema importante, pero sabemos que la obesidad trae consigo muchas complicaciones de salud que van a ser una carga para el Estado, también para las familias y también para el propio autoestima y la salud mental. Sabemos lo complejo que puede ser esto, pero ¿qué nos llevó a esto? ¿Es la vida moderna? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que nos impulsó a esta situación tan compleja? Yo sigo pensando que la base de poder disminuir estos problemas nutricionales es mejorar los hábitos. Y los hábitos no se pueden mejorar de la noche a la mañana. No. Entonces, y ni en 21 días, como usted escucha a veces en redes sociales. Hay programas que ayudan. Claro. Te va a tomar mucho tiempo. Se debe iniciar incluso desde la alimentación complementaria, ¿no? Entonces, muchas mamás generalmente tienden a alimentar a sus hijos según sus gustos, ¿no? Entonces, es concientizar a las madres, en este caso yo diría en trabajar desde la mujer en potencia, ¿no? Cuando ya decide ser madre, entonces desde la gestación es cómo debería ser su alimentación de ella y del bebé, ¿no? Entonces a veces cuando ya llega la alimentación complementaria, estoy hablando de 5 o 6 meses, y a veces preparamos una papilla, le agregamos el azúcar o le agregamos de repente otros alimentos o mucha sal, entonces ya estamos educando el paladar del bebé. Entonces ahí es para poder justamente sembrar buenos hábitos de alimentación, primero tenemos que corregir un poco la alimentación de los adultos, en este caso principalmente de las madres o los cuidadores de los niños, ¿no? Entonces que es básico, indispensable trabajar en ese foco. Y además, bueno, en esta mesa han venido muchísimos profesionales de la salud, los vamos a quedar todos conectados porque somos una gran comunidad, tenemos un fin en común, que es finalmente una mejor vida para todas y todos. Y justamente hablábamos de lo importante que es que los hábitos impacten para los menores a toda la familia. Entonces contaba un cardiólogo sentado acá que le había instruido al marido, mire, usted tiene el colesterol elevado, mire, tiene hipertensión, usted tiene que empezar a cuidarse, y la señora le dice, eres tú el que tiene, entonces tú tienes que hacer eso. Entonces ella le dice, pero ¿por qué usted no previene también esto? Y hacemos un trabajo en equipo, porque sabemos que si los cambios de hábitos no son impulsados por la familia, o sea, no pasa nada con que usted se esté comiendo una lechuga, que me encanta, y al lado se esté comiendo un ultraprocesado. Entonces, es un trabajo en equipo, en familia, donde volvamos a caminar, volvamos a movernos, porque también hay una crisis importante de sedentarismo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Y cómo pasa en Lima? Totalmente. ¿En Perú? Totalmente de acuerdo. Yo creo que hoy en día, pues nosotros estamos, especialmente las mujeres, ya se dedican al trabajo, tienen poco tiempo, entonces ahí también prima, ¿no? Entonces los alimentos para la preparación, de repente los almuerzos, las comidas, y ya la actividad física como que queda en un, yo diría, tercer plano, cuarto plano, y ya no lo realizamos, ¿no? Entonces es muy importante también incentivar a nivel de las instituciones, de los trabajos, esas pausas activas, que es muy importante, unos 5 minutos, ¿no? Moverse. Sirve muchísimo, y yo siempre digo a mis pacientes, si es que tú vives en un cuarto piso, pues genial, porque tienes la oportunidad para subir y para bajar hasta ese espacio por lo menos 4 veces al día, entonces ya estás haciendo actividad física, no necesitas correr, no necesitas de repente mucho tiempo, pero sí de repente ver todas las formas necesarias para poder incrementar esa actividad física. Y si tienes esa cultura de desarrollar, de caminar media, 1 hora por día, pues es lo más recomendado, ¿no? Entonces, caminar, correr, trotar, o de repente subir y bajar escaleras, si es que no tienes mucho tiempo, es una gran alternativa, y hacerlo por lo menos por unos 30 a unos 40 minutos. Y otro punto importante, Macarena, es la forma de comer. Muchas personas comen muy rápido, ¿no? Entonces, ese es un punto que debemos trabajar en el tema de educar, y yo también creo de las instituciones, porque hay instituciones que solamente les dan 15 minutos para la hora del almuerzo y se acabó, ¿no? Entonces, si nosotros queremos disminuir temas de obesidad, de sobrepeso,
la forma de comer es básico. El cerebro tiende a llenarse en 25 a 30 minutos, ¿no? Entonces esa sensación de saciedad que te dice a tu cerebro, ya, basta, para, ya no sigas más, llega a los 20, 25 a 30 minutos. Entonces, si nosotros terminamos un almuerzo en menos de 5 minutos, definitivamente vamos a seguir teniendo hambre. Ganas de comer, Entonces vamos a ir el de picar otros alimentos, se incrementa. Y otro punto importante, Macarena, es las porciones. Entonces, nada en exceso, ni por ser lechuga, ni por ser fruta, en comer en cantidades excesivas es saludable. Entonces, es muy importante dosificar. Comer en forma adecuada. Yo siempre hago estos ejemplos. Si yo quiero consumir de repente verduras, siempre, estiro las dos manos, ¿sí? ¿no? Entonces, como una forma lúdica de poder enseñarle a la población a consumir. Es la forma que debes tener de verduras en tu plato, porque generalmente no tenemos esa porción. La ensalada, sí. No, entonces, es la porción de ensalada. Y si queremos un carbohidrato, de repente arroz, papa, yuca, ¿no? Entonces es el pollo, ¿no? Es la forma de cómo debo cada uno tiene su porción, es independiente. Y si me voy a las presas, estoy hablando de pescado, pollo, ¿no? Cualquier cárnico que se pueda dar es más o menos como la palma de la mano, ¿no? Entonces la porción que mi cuerpo necesita, que mi organismo necesita para poder gozar. Y si se trata de los lácteos, son de 2 a 4 porciones de lácteos para cubrir mis requerimientos de calcio, de proteínas de alta calidad, porque también ahí hay un mito, ¿no? Porque a veces piensan que consumir el calcio de la ajonjolí, porque tiene mayor cantidad, se va a absorber mejor. No. ¿Del ajonjolí? Sí. A ver, bueno, si me no sé si cuentan en qué es lo Perú. que es. Okay. Voy a buscar. Es como es para que le puedas, es como una especie que se adiciona a las, puedes utilizarlo también como verdura, lo puedes adicionar también como de repente para agregarle al pan, o son como unas semillas, Vamos ¿no? a tener que ir llamémoslo así, a ¿no? Perú a probar. Bueno, eso no sé si acá con qué alimento puedan comparar y decir, no, pero esto tiene más cantidad de calcio y los lácteos tienen menos, pero el nivel de absorción es distinto. Las almendras podrían ser, ¿no? Claro, por ejemplo, podrían ser las almendras, ¿no? Entonces se absorben las de origen vegetal se absorben en menos de 1%. ¿Y las de origen lácteo? Más de un 30%, ¿no? No es lo Entonces mismo, yo creo que no es lo mismo, es muy importante eso, ¿no? Entonces, y ahí hay muchos mitos todavía por derribar, ¿no? No sé si sucede acá, pero en mi país igual sucede con la beterraga. Sí. Sí, acá también sí la conocen como la beterraga. La conocemos como beterraga, pero también sabía decirle remolacha, pero le decimos beterraga. Sí. Que a veces dicen, no, voy a comer la beterraga o la remolacha, voy a consumirla en vez para poder incrementar mi nivel de hierro. Claro. Entonces son mitos que debemos trabajar de una forma lúdica, educativa con la población. Sí. ¿No? Sí, lo que pasa es que tienes tanta razón, porque nos llenamos de una información y a mí muchas veces me preguntan, y yo siempre recalco, yo no soy profesional del área de la salud, estudié periodismo, pero claro, algo también uno aprende en estas conversaciones tan enriquecedoras que uno logra tener respecto de esto que escuchó, porque le dijeron que esto y que acá, etcétera. Entonces vamos tomando decisiones y nos vamos dejando y vamos careciendo de nutrientes que son esenciales para nuestro organismo. Y tú bien hablabas ahí de las porciones de esta alimentación. Y ella bien decía, la fruta. Tú dices, no, pero yo como pura fruta todo el día. Bueno, la fruta tiene azúcar y es la fructosa, se comporta distinto a otro tipo de azúcar, sí, pero también es azúcar. Entonces tenemos que hacer una cosa equilibrada y balanceada también. Y quiero avanzar, tú lo decías al inicio de esta conversación, que la ciencia también avanza y también encuentra nuevos hallazgos, etcétera, porque hace muchos años atrás nos decían que había que comer poquito, pero seguido, bajo en carbohidratos, bajo en grasas, bajo en azúcar, etcétera, y nos llenaron de productos light, y después supimos que todos esos productos light muchas veces eran ultraprocesados, que tenían calorías vacías. Después dijeron, bueno, tal vez el desayuno no es la comida más importante a primera hora de la mañana, porque uno desayuna a la hora que el cuerpo cierto lo pida. Entonces empezamos a conocer los beneficios del ayuno. Y luego empezamos a darnos cuenta que las grasas no son malas todas, que hay grasas y grasa. ¿Cómo evoluciona también la nutrición en ese punto de vista? Pues definitivamente
la ciencia siempre está en constante investigación. Antes se tenía miedo al consumir las grasas en general. Y el huevo, igual, ¿cierto? o la yema de huevo que te subía el colesterol, ¿no? Entonces hay mucha evidencia científica que no incrementa los niveles de colesterol, o que también se sabía, o se pensaba, yo diría, que la leche te aumentaba el colesterol y que no deberías tomar la leche. Hay mucha evidencia. Y todas las científica. desnatábamos aquí, Exactamente, ¿cierto? ¿No? Entonces hay mucha evidencia sobre los ácidos grasos que tiene la leche. Tiene más de 400 ácidos grasos que incluso se han hecho mucha investigación sobre el ácido vaccínico, que son tipos especiales de ácidos grasos que incluso protegen para que pueda formarse cualquier tumor maligno en el colon, ¿no? Entonces, las grasas no son malas, ¿no? Entonces, hay grasas buenas. Lo importante es consumir en forma racionada. Todo consumo de cualquier tipo de alimento en forma adecuada no nos va a hacer daño. El azúcar. Nosotros el azúcar, los adultos, necesitan 50 gramos de azúcar. Recuerden que el cerebro se alimenta de glucosa, necesita glucosa. Entonces, no podemos restringir no azúcar, no sal, porque necesita nuestro organismo, necesita de esos nutrientes, pero lo que sí debemos trabajar es en recomendar las raciones correctas, ¿no? Niños deben consumir máximo 25 gramos de azúcares. En mi país hay lugares muy alejados que los niños tienen que ir a las escuelas caminando por lo menos por dos horas. Imagínate. A 3 horas, cruzando ríos, subiendo cerritos. Pasa también, pareció en muchos lugares de Chile, ¿eh? Ok, entonces a esos niños no le podemos restringir energía, necesitan combustible, necesitan ese azúcar, ¿no? Para justamente utilizar adecuadamente los alimentos que vienen de origen proteico, ¿no? Entonces, que son los más caros, ¿no? Entonces, que de repente los alimentos de origen proteico de alta calidad, más accesibles podrían ser la leche, el queso, el yogur, ¿no? Porque la carne está carísima. Entonces, si tú disminuyes el consumo de energía proveniente de carbohidratos, ¿no? Como en este caso podría ser los azúcares, las menestras o cualquier gama de tubérculos, entonces estás utilizando que estás quitándoles de repente esa opción de absorber mejor las proteínas, porque definitivamente el organismo es sabio, él va a utilizar lo que necesita y no ve esto viene de proteínas, esto viene de carbohidratos y lo voy a utilizar primero no, él coge lo que necesita y lo que requiere en ese momento, ¿no? Ahora, te he escuchado hablar varias veces sobre la leche. Y quiero hacerte la siguiente pregunta, mientras les recuerdo que estoy conversando con Youmi Paz Olivas, doctora en nutrición y alimentos. Ella me trajo también un libro, se los cuento, se llama Ciencia detrás de los lácteos. Y parte señalando que hay mucha evidencia, pero también muchos mitos. Y muchas personas dicen, no, ¿sabes qué? Bueno, la leche tiene azúcar porque tiene la lactosa, que es verdad. No, a mí no me cae bien la leche. Pero ¿sabes si eres intolerante a la lactosa? Porque la intolerancia a la lactosa es porque no genera la lactasa, que es la enzima que nos permite procesar, y son casos particulares y existe un medicamento que puede ayudar a las personas que tienen esta intolerancia. Muchas personas dicen, la verdad es que después de la leche materna ya no necesito leche de otro mamífero, o cierto, no necesito la leche de vaca. ¿Qué opinión tienes tú respecto a cuánto es verdad y cuánto es mito? A mí me encanta el kéfir, dicho sea de paso, ese yogur. El kéfir, no sé si le dicen igual, este yogur de pajarito que uno hace en la casa con las bacterias. Ah, sí. Sí, tipo kéfir. ¿Sí? Tipo kéfir. Uh-huh. Bueno, este tema a mí me apasiona porque justo hice una tesis doctoral sobre para poder medir el impacto de la sintomatología en intolerantes a la lactosa, de consumir cierta cantidad de lactosa y no consumir nada de lactosa, ¿no? Entonces, primero que nada, la lactosa es el azúcar de la leche, ¿no? Entonces, ese azúcar no es malo. Esta lactosa tiende a ayudar a la absorción de ciertos minerales como el calcio, como el magnesio. Quitarle a un niño la lactosa no es adecuado, ¿no? Entonces estamos evitando que este niño tenga un adecuado crecimiento si es que no ha sido diagnosticado con intolerancia a la lactosa, ¿no? Entonces, hoy está de moda decir, no soy intolerante a la lactosa, ¿no?
cuidado con eso. O de repente alguien de la familia tiene problemas con la tolerancia a los lácteos, pero hay que ver si realmente es una intolerancia a la lactosa o de repente es que yo dejé de tomar los lácteos por un periodo de 3 meses y vuelvo a tomar al 4.º mes y definitivamente mi organismo es sabio. Nosotros, como tú bien lo referiste, tenemos una enzima que se llama lactasa. Entonces, esa lactasa, si nosotros la tenemos inactiva, definitivamente, si de un momento a otro le hacemos trabajar, es como que les echáramos agua fría, lo despertamos brutalmente, entonces Tal vez hay una reacción. tiene una reacción, o bien te va a causar diarrea, te va a doler un poco el estómago, pero eso no quiere decir que seas intolerante a la lactosa. Si tú eres consecuente y vuelves a tomar un poco más al día siguiente, otro más de un vaso de leche o queso o yogur, entonces esa lactasa se va a activar. Entonces va a volver a trabajar adecuadamente y no vas a tener ninguna sintomatología, ¿no? Entonces es muy importante hacerse el diagnóstico para antes de poder autodiagnosticarse, ¿no? Eso es muy importante. Y si en la familia de repente sí detectan a alguien que tenga intolerancia a la lactosa, hoy en día en el mercado pues hay leche sin lactosa, que es una gran alternativa también para la persona que tenga intolerancia a la lactosa, también, ¿no? Entonces, pero hay que tener cuidado, ¿no? con los alimentos de origen vegetal, que no es lo mismo que una leche vegetal. La absorción del calcio. Exactamente, sí. La absorción del calcio y las proteínas, ¿no? Que son diferentes. Yo me consumiría una almendra por su tipo de grasa, ¿no? Pero mejor es comerla en porción, masticarla y hacer una buena digestión y aprovecharla mejor, ¿no? Entonces, eso es lo más recomendado. Ahora, me interesa mucho esto de la ciencia detrás de los lácteos, pero te voy a hacer una pregunta práctica. Porque uno dice, no, si yo tomo leche, pero tomo leche, aquí le decimos descremada, que es, ¿cierto?, sin la grasa de la leche. Pero también pasa por un proceso para eso, ¿cierto? O sea, está cada vez más alejada de su estado natural. Si una persona es sana, no tiene intolerancia a la lactosa diagnosticada, etcétera, ¿cuál es la mejor leche? La leche entera. Claro, ¿no? Que sí. ¿Es mejor esa que la leche descremada? Sí, la leche entera que contiene todos los componentes de la leche, ¿no? Proteínas, grasas, vitaminas, minerales. Recordemos que la leche, yo siempre lo he llamado como uno de los alimentos con poder, porque tiene todos los grupos de nutrientes. Es un superpoder. Así es. Porque tiene todos los componentes nutricionales que el cuerpo necesita. Entonces, necesita proteínas, tiene la leche, tiene carbohidratos, tiene la leche, tiene vitaminas, minerales, la tiene. Entonces, ahora, si nosotros de repente lo desgrasamos, yo siempre recomiendo la leche descremada para ciertas patologías. Claro, ¿no? Entonces, que hay personas que necesitan de repente mayor control de grasas, ¿no? Entonces, de repente una persona que ha sido operada de la vesícula, una persona que tiene problemas del hígado, ¿no? Entonces, que es una alternativa nutricional, ¿no? Entonces, y felizmente en el mercado pues tenemos varias opciones. Hay leche descremada, semidescremada, entera, ¿no? Entonces, sin lactosa, entonces como para que pueda cubrirse todas las necesidades. Pero uno de los, de repente, nutrientes principales que siempre está en en todos los tipos de leche, llamemos así, es la proteína y el calcio, que es por la razón por la cual tú la consumes. Te quiero llevar a otro tema. Bien, esta conversación es completamente sorpresa para Youmi, y les recuerdo también, ¿cierto?, que justamente estoy revisando este libro, La ciencia detrás de los lácteos, estamos derribando mitos, y converso con Youmi Paz Olivas, nutricionista, dietista, pero doctora en nutrición, así que por lo mismo hablabas de la absorción de calcio. Hay un periodo en la vida en que las mujeres nos empezamos mucho a preocupar del calcio, y donde necesitamos fortalecer nuestros músculos porque empieza la sarcopenia. Hay un proceso hormonal que nos ocurre, el climaterio, y luego, ¿cierto?, la menopausia, donde también es importante llegar bien robustas ahí con nuestras fuentes de calcio, proteger nuestros músculos para luego proteger nuestros huesos. Sabemos lo crítico que es el calcio para los huesos, evitar la osteoporosis. Es un proceso natural también, ¿cierto?, de la edad, y que las mujeres vamos a vivir, y qué buena suerte, ¿cierto?, poder envejecer y poder vivirlo también. ¿Cómo tenemos que prepararnos entonces? ¿Tenemos que las mujeres dejar o no la leche, o tenemos que aumentarla? ¿Cómo ves tú? Muy buena tu pregunta. A veces pensamos
y Porque que uno eso- asocia la leche con los niños, pues, ¿cierto? Sí, Sí. ese es un mito, por Es un ejemplo, mito, ¿no? claro. Que los lácteos solamente deben ser consumidos por los niños o los adolescentes. No, falso. Los lácteos deben ser consumidos en todas las etapas de de la vida. Ahora, yo siempre pongo al calcio como un banco que tienes que ahorrar, ¿no? Es como que tú tienes que ahorrar dinero, tienes que ahorrar calcio, porque hasta los 30 años es como que tú puedes ahorrar ese calcio dentro de tu organismo, porque si tú no consumiste los lácteos, que es donde obviamente se concentra más el calcio de alta calidad, no consumiste lácteos, de repente solamente, no, niño nada más y adolescente y chao, y ya no consumes más lácteos, entonces esa etapa de adolescente hasta los 35 años no consumiste en lo absoluto y tu reserva que guardaste ya Se acabó antes. se agotó. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que empezar a consumir de forma diaria, para poder cubrir tus requerimientos de calcio. Nosotros requerimos alrededor de 1000 miligramos de calcio, que más o menos tú lo vas a cubrir con 3 a 4 porciones de lácteos. Imagínense. Leche, queso, yogur. Puedes elegir cualquiera de ellos para poder cubrir esa necesidad fisiológica, para poder evitar problemas, ¿no? De osteoporosis principalmente, que es justamente donde tenemos esa deficiencia de este mineral principal que es el calcio. Entonces, rompemos el mito de que los lácteos no solamente están diseñados para niños, sino que los lácteos están diseñados para todas las etapas de vida y cumple una función importante desde su contenido de proteínas, desde su contenido de calcio, y no solamente ello, sino también la fortificación de la vitamina D, que es muy otro importante. tremendo problema. Así es. Nos han dicho aquí, no sé cómo será ya en Perú, que al menos así un 30% de la población en Chile tiene sus niveles de vitamina D. O sea, dicen un 70% que probablemente no se la ha medido porque es silencioso y que tiene déficit de vitamina D. ¿Cómo está el panorama por allá? Está muy similar. Hay mucha deficiencia de vitamina D. Que ¿no? es crítica, es clave. crítico, ¿no? Entonces, a pesar que lo podemos de repente activar esta el vitamina sol. D a través de los rayos solares, pero pues debemos trabajar en los alimentos fortificados con la vitamina D, y uno de los abanderados justamente son los lácteos, ¿no? Entonces, y es justamente se debe pues al consumo bajo que tenemos, bueno, en nuestro país de los lácteos, ¿no? Entonces estamos como el penúltimo país en consumo de alimentos lácteos. ¿Y eso porque es muy difícil el acceso? Es de repente mitos, Claro. muchos También. mitos que también Que nos han intervienen en alejado. el tema de educación. Entonces, el miedo a querer de repente consumir un alimento cuando puedes ver en redes sociales muchos mitos que se crean acerca de ello. Entonces, por eso que es muy importante trabajar en romper esos mitos con información basada en ciencia, ¿no? Entonces, no lo va a decir yo mi paz, lo dice la ciencia, lo dicen estas investigaciones que hoy en día se están haciendo mucho más acerca de los alimentos en general, de todos los alimentos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ahí también incentivar la investigación científica en los universitarios, en los estudiantes de las carreras de la salud, que no solamente se basen de repente en comunicaciones o escuchar algún mensaje, sino lo que estoy diciendo, revísenlo, búsquenlo si realmente es cierto, y ver la evidencia científica es muy importante, y también ver los niveles de información científica que uno debe utilizar para poder comunicar, porque comunicar salud tiene mucha responsabilidad. Muchísima responsabilidad. Entonces debemos tener mucha conciencia como profesionales de la salud cuando queramos comunicar algo. ¿Sabes por qué, Yomi? Porque hoy día, y sin ánimo de... Es comprensible. Hay una crisis importante de confianza al menos en nuestro país, me imagino que en distintos lugares del mundo. Entonces, ¿dónde estamos? ¿A quién le estamos creyendo? Y allí hay que también ser responsable con uno mismo sobre a quién le paramos la oreja, como decimos aquí en Chile, porque no todo lo que ustedes leen, incluso lo que nosotros digamos, cuestionen. Y la respuesta va a estar en la ciencia. Y la ciencia es móvil, la ciencia va avanzando.
yo tenía una editora que me decía, bueno, ante todo hazte una pregunta, siempre hazte la pregunta y cuestionarnos y no tomar decisiones, ¿cierto? Porque hoy día también, no sé, allá, acá es como, hoy me dijeron que si yo consumo magnesio voy a dormir mejor. Mira, es una posibilidad, pero ¿saben ustedes que hay varios tipos de magnesio? Pero si consumo magnesio y el resto de los días como todo el día ultraprocesado, no me muevo, bueno, ¿cuál será el impacto? La vitamina C, ¿sabían ustedes que los nutrientes se absorben junto con otros? Por lo tanto, también ser responsables en la consulta médica. Y eso es muy clave. Y para eso también hay congresos como el que ustedes van a realizar estos días. Justamente este Congreso Internacional de Avances en Nutrición invita a los estudiantes, invita a los profesionales de la salud a que puedan seguir buscando más ciencia, hacer más investigación, no solamente quedarnos en leer el resumen, sino leer la metodología, porque a veces si no leemos bien la metodología podemos cometer un error en la comunicación, ¿no? Entonces es interpretar de distinta forma cuando la metodología es distinta. Observacional, cuando el estudio es distinto, ¿no? Es Mire, distinto. leemos el titular, pero la verdad es que está recién probado en ratón, no sé. Exacto, ¿no? Entonces hay que ver, porque a veces de repente podemos encontrar un nombre, un ingrediente que de repente ha sido mal traducido en inglés y si lo revisamos bien en la metodología, pues no, está hablando de otro tipo de ingrediente, podemos causar confusión, daño a la población con algún alimento que pueda ser muy necesario para el crecimiento, para el desarrollo, para poder lograr una buena nutrición, ¿no? Entonces, yo creo que este Congreso Internacional de Avances en Nutrición, ese es su objetivo, compartir, difundir ciencia con una red de profesionales muy reconocidos. Todos son independientes, son catedráticos que se dedican a la investigación y están comprometidos con la nutrición y la salud, y que es lo que nosotros siempre buscamos, invitar a este tipo de profesionales donde que se basen en ciencia con evidencia, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos y por eso que invitamos a toda la comunidad médica de Chile que puedan asistir de forma presencial este viernes 26. ¿26? Sí, 26 de septiembre. Okay. Este viernes 26 de septiembre a las 3 de la tarde 20. en la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina. Están cordialmente invitados. Es un Congreso Internacional de Avances en Nutricional totalmente gratuito. Entonces pueden gozar también de verlo de forma virtual a través del Facebook de la Buena Nutrición, pero nos encantaría tenerlos y poder conversar y poder de repente pues intercambiar muchos conocimientos. Dicho eso, hecha la invitación, yo habiendo hecho todas, pero siempre me quedan preguntas, todas las preguntas aprovechando tu expertise, tengo ya una pregunta al cierre. Ya llevamos más de 40 minutos conversando, aunque no lo crea. ¿Cómo te cuidas tú? ¿Sabes por qué es bueno siempre hacer esa pregunta? Y siempre cuando vienen profesionales acá de la salud, porque somos todos humanos. De repente le dicen, ay, tú puedes comer saludable. Y no, todos comemos de pronto algo que no nos hace bien, pero tenemos que saber medirlo. No todo es perfecto, porque además lo perfecto es enemigo de lo bueno, dicen por ahí. Así es. ¿Cómo te cuidas tú? ¿Cuáles son tus irrenunciables, por ejemplo? Mira, yo soy totalmente creyente que la porción es lo que nos lleva a una buena nutrición. Es decir, el exceso de alimentos siempre va a traer consecuencias negativas y el déficit definitivamente va a traer también consecuencias como temas de desnutrición, de bajo peso, que es lo que no se quiere, ¿no? Entonces, el equilibrio en consumir, para mí no hay ningún alimento malo. Todos los alimentos tienen una función importante en mi cuerpo, pero hay que saberlas consumir. Si yo consumo la cantidad necesaria de frutas para tener ese beneficio funcional que tienen las frutas en mi organismo, si consumo de repente las menestras, los cereales, los tubérculos, solo lo que mi cuerpo necesita va a cumplir la función que necesita de repente de la fuente de energía, de la fuente de vitamina B, de las vitaminas que puedan tener, ¿no? Cada grupo de nutrientes. Es muy importante y también el aprender a comer despacio, darte una pausa, darle de repente a la hora de tu almuerzo el tiempo necesario como para decir, esto es importante para mí, para que mi cuerpo funcione adecuadamente y pueda prevenir muchas enfermedades a futuro.
Ahí está. Mira, siempre les cuento lo mismo. Nosotros estamos construyendo una constitución. Tú sabes que Chile pasó por varios procesos constituyentes en materia política, fueron rechazados los dos, pero esta va a ser aprobada, que es la Constitución del Bienestar. Por ahí me decían, escríbela en serio, Maca, ¿sabes qué estoy pensando? Y acabo de sumar, y siempre viene, cuando viene un invitado, sumo un artículo y que sale de forma natural. Y voy a sumar a la Constitución del Bienestar, que seguro un día me animo y la escribo en serio. La porción es lo que nos lleva a la buena nutrición. Y eso es clave porque también nosotros no comemos ultraprocesados ni comida rápida todo el tiempo, pero si de vez en cuando pasa, tampoco pasa nada, porque también es parte de la porción. También el compartir una buena mesa es agradable, sobre todo si es en Lima con ceviche. Claro que Así sí. que ahí nos veremos en una próxima oportunidad. Te quiero agradecer sinceramente por haber estado acá. Voy a hacer todos mis esfuerzos para poder, ¿cierto?, seguir el Congreso Internacional de Avances en Nutrición. Me encanta aprender sobre esto y ayudarlos en la divulgación, por supuesto. Me encantaría. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero tenerte el día viernes, el 26 a las 3 de la tarde. No, y yo quiero ir a Lima, quiero ir a Cusco, quiero ir a todos lados, ¿ves? Para seguir aprendiendo sobre esto y también aprovechar las bondades que tienen los distintos países también en materia de nutrición. Eso es un tremendo beneficio, pero por supuesto también aprovechar de juntar la experiencia científica y recalcar esto, cuestionarnos la información que encontramos en las redes sociales, preguntarnos, porque muchas veces paramos la oreja solo al titular y de pronto estamos careciendo de nutrientes que son críticos, como por ejemplo para cuidar nuestros huesos y que nos acompañen tranquilamente hasta avanzados los años. Así que eso y mucho más son todos los consejos que siempre compartimos en Bienestar. Disponible queda como siempre en la multiplataforma para que puedan compartir este otro capítulo de Bienestar. Muchísimas gracias como siempre y será hasta la próxima. Chau, chau. Hasta aquí llega el podcast Bienestar con Macarena Morales. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Siempre.